producción agropecuaria de una manera más sostenible, con el deseo de que las personas participantes pues se motiven a desarrollar proyectos productivos, tanto para conseguir alimentos para sus hogares, sino también para generar un excedente y poderlos vender y tener un ingreso extra económico, ¿verdad? En esta situación que vivimos hoy día. De verdad, muchísimas gracias por la paciencia que tuvieron para estar acá esperando el momento oportuno para iniciar este taller que vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a entrar en detalles en lo que vamos a hacer con lo que vamos a ver en esta tarde. Antes de cada presentación, yo pongo una frase. En este caso dice: devuélvele al suelo tanto como le has quitado, y aún un poco más, y la naturaleza te recompensará con abundancia. Esta frase es de Alan Kangitz, maestro de horticultura, una de las personas que hicieron muchos avances científicos en la producción de hortalizas. Y creo que para los que trabajamos tenemos contacto diario con el suelo. El suelo es nuestro fiel compañero en todas esas aventuras de siembra de sueños, y tenemos que retribuirle todo lo que el suelo nos da. Entonces, en este taller tratamos de encontrar algunas técnicas que nos ayuden a devolverle un poquito de lo que el suelo nos da. Entonces, por ahí otros dicen que un suelo sano es un suelo productivo. Entonces, tenemos que pensar en el suelo como un elemento importante en los procesos de producción agropecuaria. Sabemos que hoy día hay nuevas tecnologías en las cuales prácticamente no hacemos uso del suelo, pero no tenemos que olvidarnos de él. ¿Qué es la agricultura orgánica? Vamos a empezar definiendo ese concepto. Quizás ya muchos de ustedes lo conocen, pero para repasarlo, dice que es un sistema de producción donde trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándoles énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica, y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. Ese es el principal objetivo que tiene la agricultura orgánica. Aprovechar todos los recursos que tengamos a disposición. Dentro de nuestra finca no hay nada que sirva. El detalle es que no hemos encontrado el uso adecuado. Entonces, por eso es importante conocer qué son esos elementos que interactúan dentro de la finca y para qué sirven, para así poderles dar el mejor uso y así no depender de esos recursos que tanto daño le han hecho al suelo y a la salud humana, como son los productos sintéticos. Si tienen alguna pregunta, consulta o duda, las dejan en el chat. Ahí trataremos de buscar, de darles la respuesta. Ok. Dentro de la finca biointensiva, que es lo que vamos a hablar de aquí en adelante, la finca biointensiva es un concepto en cual lo que se busca es trabajar lo más armonioso posible con el entorno, utilizar todos los recursos y ser un sistema de vida en el cual nosotros nos
nos comprometamos en la finca, somos parte de ella y la finca también es parte de nosotros. En la finca biointensiva lo que buscamos es el uso de insumos biológicos, no utilizar productos químicos de síntesis, que lo que van a hacer es perjudicar la vida de los microorganismos que nosotros vamos a necesitar en el suelo. También con el trabajo que nosotros desarrollamos en las fincas biointensivas, buscamos no dañar el ecosistema y más bien lo que tratamos es de buscar cómo restaurarlo, darle vida al entorno con la implementación de programas de reforestación, de árboles nativos, árboles frutales que atraigan especies de tanto de animales como de aves. En la finca biointensiva tratamos de no utilizar la maquinaria agrícola y si la utilizamos es de una forma muy mínima en aquellos momentos donde el suelo requiere ser aflojado para realizar alguna actividad como por ejemplo la elaboración de eras y a veces con el tiempo, el uso intensivo de los cultivos, si no existe un buen manejo, el suelo se va endureciendo y entonces es necesario aflojarlo, ¿verdad? Para que recurra bien el intercambio de nutrientes del suelo hacia las plantas. Nosotros como agricultores somos los que regulamos toda la actividad que se lleva a través de la finca biointensiva. Nosotros somos los que vamos diciendo qué elementos son necesarios en áreas específicas de nuestra finca y le vamos dando esa forma que nosotros buscamos armoniosa para que nuestra producción sea lo más sostenible posible. Y debemos de ver todos los procesos que realizamos en la finca como un sistema integral. Lo que hacemos, por ejemplo, en la siembra de hortalizas no tiene que verse alejado con la producción de huevos o con la producción de cerdos o bien con la producción ganadera, sea para leche o para carne. Ninguna de esas actividades tiene que verse desligadas una a la otra, ya que cada una de ellas tiene algo que aporta a la otra y que son de suma importancia. Entonces, ese conocimiento de las diferentes actividades que nosotros realizamos dentro de la finca es importante tenerlas claras. Eso va a llevarnos a tener un mejor éxito, nos va a llegar a un momento en que la finca se vuelve autosuficiente, va a producir todo lo que ella necesita y nos va a dar un poquito más, que no, eso es lo que muchas veces lo que buscamos, ¿verdad? Tener un excedente para poder tener un recurso económico extra. Dentro de esas interacciones que nosotros encontramos en la finca, vamos a encontrar los elementos bióticos, es decir, los elementos vivos, los que hacen posible, en parte, ¿verdad? Porque hay otros elementos que también son fundamentales para que las interacciones sean benéficas y que tengan buen desarrollo a las actividades que nosotros realizamos. Dentro de esos elementos bióticos o elementos vivos que encontramos son las plantas que nosotros cultivamos, desde las hortalizas hasta los árboles frutales o árboles forestales. El suelo, como les dije anteriormente, el suelo es una de las claves importantísimas. El suelo es un ser vivo, a veces nosotros no le damos ese valor, pero en el suelo hay una actividad microbiana muy grande y es la que permite que pueda haber vida, que las plantas puedan crecer, desarrollarse. Si la actividad del suelo no se presenta, si no hay actividad microbiana en el suelo, ese sería un suelo muerto. Entonces, el suelo tenemos que tenerle mucho cuidado, observarlo, cuidarlo, darle insumos para que él se active en aquellos lugares donde el suelo a veces presenta condiciones no muy favorables, tierras, como popularmente la gente llama tierras rojas o tierras muy amarillas, arcillosas, que la interacción de los nutrientes y la actividad microbiana a veces se ve limitada por esas situaciones.
entonces es importante darle esa atención al suelo. Las plagas es uno de los enemigos más grandes que tenemos en la finca biointensiva, lo cual nosotros tenemos que ir aprendiendo cuáles son aquellos insectos que no son plaga, además de que ellos nos tienen una afectación directa hacia las plantas. Los insectos, las plagas, son también vectores de enfermedades. Ellos transmiten enfermedades de plantas a plantas, lo que hace que muchas veces tengamos un desánimo en la actividad que realizamos, porque a veces vemos las plantas, por ejemplo, una de las plantas que más situaciones de plagas y enfermedades presenta es el tomate. Y entonces hoy en la mañana vamos y vemos las plantas de tomate muy lindas, y al otro día cuando llegamos vemos las plantas marchitas, y entonces esa dinámica que se presenta en los cultivos de qué insectos interactúan con las plantas es importante conocerla. Entonces más adelante iremos desarrollando ya esos temas un poquito más específicos para conocer todos esos detalles y poderlos solventar de alguna manera para que nuestra actividad productiva se vea lo menos afectada posible. Otro de los elementos bióticos que encontramos en la finca son los insectos benéficos. ¿Qué quiere decir eso? No todo insecto, todo bichito que anda por la parcela es malo. Hay insectos que cumplen una función muy importante porque son depredadores de aquellos insectos que atacan a nuestros cultivos. También hay insectos que, por ejemplo, en el caso de la producción ganadera, hay insectos que ayudan a descomponer los estiércoles de los animales y hace que incorporar ese estiércol al suelo de una manera en que los microorganismos puedan aprovecharlo más eficientemente y aportar nutrientes al suelo. Entonces, esa parte es importante, distinguir cuáles son los insectos buenos y cuáles son los insectos malos. Otro de los elementos que a veces nos complica la existencia en nuestras fincas es las plantas competidoras. Las plantas competidoras, como lo dice, compiten con nuestros cultivos y compiten por luz, por agua, por nutrientes. Entonces nosotros tenemos que darles un manejo a esas plantas, además de que sirven de hospedera, o sea, sirven de refugio o de casa para insectos, plagas. Entonces es muy importante tener un control sobre esas plantas competidoras, pero no tenemos que verlas como malezas, simplemente como eso, plantas que compiten con nuestros cultivos, pero que a la vez también nos ofrece beneficios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar esas malezas, entre comillas, ¿verdad? Que teóricamente la gente las llama como malezas, y las podemos utilizar para hacer abonos, para hacer acolchados en las camas de cultivo, hasta algunas sirven para hacer fertilizantes o biocontrolados, sí, para combatir plagas. Y otro elemento que a veces no le tomamos en cuenta o no tenemos, que son los animales de granja. Ahí van desde gallinas, conejos, cerdos, vacas, cabras, ovejas. Estos animales, además de que nosotros los aprovechamos, sea para huevo, carne, leche, o para hacer derivados de, por ejemplo, de la leche, queso, yogur, natilla, ellos nos ofrecen un recurso muy, muy valioso, que son sus excretas y sus orines, los cuales son dos elementos que aportan muchos nutrientes al suelo. Con esto, gracias a un tratamiento que nosotros le podemos dar, que es a través de compostaje del material, o utilizar lombrices, utilizar plantas de tratamiento para hacer aplicaciones de riego con estas boñigas, con estas excretas, y también podemos producir gas, sea para producción, para uso de la casa, o bien para algunas actividades que nosotros realicemos dentro de la finca. Como ven,
toda esta serie de elementos bióticos, de alguna manera, todos están relacionados entre sí y es importante conocer cada una de sus interacciones. Ok, voy aquí a ver algunas consultas. Sí, vamos a coordinar para pasar las diapositivas. Igual la presentación va a quedar grabada y luego se les pasará para que tengan acceso a esa información, ¿verdad? Quizás como yo voy hablando muy rápido, entonces no pueden tomar apuntes, pero una de las ventajas que tiene el uso de estas tecnologías, podemos compartir luego lo que se vivió en la clase. Bueno, algunas plantas competidoras. No les voy a dar referencia a nombres porque a veces el nombre que yo digo no corresponde a, al que ustedes consideran o que tiene. Pero, por ejemplo, los zacates, hay zacates que cuando nosotros sembramos los cultivos, empezamos a ver zacates. Por acá en la zona donde yo vivo, uno de los zacates, bueno, dije que no iba a decir nombres, ¿verdad? En términos populares, el famoso pasto invasor, eso es una planta que compite con los cultivos, es de rápido crecimiento, tiene una alta resistencia a los déficits de agua, se adapta muy bien casi a muchos tipos de suelo. Entonces, una de las prácticas que nosotros aplicamos, por ejemplo, con el caso de el zacate invasor o el pasto invasor, es arrancarlo antes de que inicie la floración y colocarlo sobre el suelo. Esto para evitar que crezcan nuevas plantas y sirva como retención de humedad en el suelo. Entonces, cuando nosotros colocamos ese tipo de pasto o de zacate en el suelo, tiene ese tipo de funciones. Y nosotros lo levantamos y vemos que el suelo está húmedo. También vemos la interacción de microorganismos o de insectos descomponedores de materia orgánica. Entonces eh, sí tiene un fin, un uso esa planta competidora. Ok. Ok, para Carmencita, ¿cuánto beneficia o afecta a los orines de semovientes? Tiene más beneficios que perjuicios. El detalle es que lo que nosotros recomendamos es tratarlos, darles un tratamiento para poderlos utilizar en el suelo. Si ustedes ven, observan, donde van los desechos de los residuos de, de los orines o de las heces de vuelta con los orines, vamos a encontrar que las plantas crecen más vigorosa, tallos más gruesos. Por ejemplo, para pastos, esas condiciones son muy buenas porque nosotros ocupamos bastante follaje, bastante biomasa. Entonces, eso es beneficioso para la parte de los pastos. Si nosotros queremos tratar esos excretas y esos orines para plantas de hortalizas y eso, primero tenemos de considerar que para lo que son hortalizas de, de hoja de consumo, no es recomendable hacer las aplicaciones cuando el cultivo se está desarrollando, ya que si no tenemos certeza de que los animales estén libres de alguna enfermedad, pueda que más bien lo que estamos haciendo es un poco infeccioso de enfermedades que sean transmisibles de los animales a las personas. Entonces nosotros lo que recomendamos es que en los periodos de descanso que tiene el suelo, hacer aplicaciones de estos productos para mejorar las condiciones y después se procede a la siembra de las hortalizas.
Acá la compañera Elsa dice que ella habla de posiblemente de la aplicación de las excretas o de los orines de animales en una planta de chayote y, y una planta de tomate cherry se le secó. Es posiblemente echó una concentración de producto muy alta. Eso es una de las cosas que tienen las excretas que van mezcladas con orines, es que tienen esa condición de poseer mucha cantidad de nitrógeno, potasio y fósforo. Entonces, esos nutrientes en altas cantidades ocasionan que algunas plantas, principalmente plantas que sean de tallos más, de tallos que no son tan leñosos, hace que las plantas tienden a quemarse, a secarse. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros vamos a hacer esas aplicaciones, por ejemplo, una planta de chayote, lo ideal es disolver la mezcla en más o menos utilizar de un máximo un 10% de los orines en un litro de agua. Es decir, en un litro de agua podemos aplicar un máximo de 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos de ml, perdón, de las excretas. La concentración va a depender, digamos, para los usos que nosotros vayamos a trabajar, pero se recomienda no excederse más del 10% del total de la bomba que nosotros vamos a aplicar. Por ahí va la parte de las dosis. Bueno, continuamos. Ahorita más adelante vamos a dar paso a otra sesión de preguntas y respuestas. Ok, otro grupo de elementos que encontramos que interactúan dentro de nuestra finca son los elementos abióticos, es decir, elementos que no tienen vida, pero que son funcionales dentro de nuestra actividad que realizamos en la finca. El agua, indispensable, ¿verdad? Sin agua ninguna planta crece ni ningún animal sobrevive. Entonces, el agua es uno de los recursos más valiosos en los cuales que tenemos que, debido a las situaciones que estamos presentando, ¿verdad? En estos momentos estamos teniendo un exceso de precipitaciones, pero tardan 8 días hasta 10 días, por lo menos acá en la región donde vivo yo, y en esos 8 o 10 días hay una deficiencia de precipitaciones y para los cultivos y para los animales se empieza a presentar una deficiencia de agua. Entonces tenemos que recurrir a alternativas de almacenamiento, de cosecha de agua para poder abastecer en esos momentos donde los déficits de agua son muy graves. Además de que en algunos lugares no es permitido el uso del agua potable para aplicación a cultivos o bien para el uso de animales. Entonces esa parte tenemos que tenerla en consideración. ¿Cómo hacer para guardar el agua? Los minerales del suelo, ¿verdad? Los minerales es el alimento primordial que necesitan las plantas para poder crecer, para poder dar flor, para poder dar fruto. Si la presencia de minerales en el suelo es muy baja, nada de lo anterior se puede suceder en la planta. Además de que necesita del agua para que esos minerales puedan pasar del suelo a la planta y así darle forma a la planta, darle forma a la flor, darle forma al fruto. El viento es un elemento súper importante, sirve tanto dispersor de semillas como ayuda a la polinización de algunas plantas, pero también sirve de dispersor de enfermedades, sirve principalmente aquellas enfermedades que provienen de origen de hongos a través de las esporas
que el viento las lleva de un lugar a otro, además de tener en cuenta que en lugares muy ventosos el viento juega un papel muy importante en la destrucción de los cultivos, ¿verdad? Hay zonas muy ventosas, entonces para ciertos cultivos el viento es un enemigo, quiebra ramas, quiebra los tallos, entonces debemos de proteger esas plantas realizando una práctica de instalación de cortinas rompevientos, esto, esto utilizando algunas plantas como bambú, árboles frutales o árboles forestales que van a ayudar a disminuir el efecto del viento sobre las plantas. Y uno de los otros elementos importantes es el sol. El sol, sin el sol, la planta no puede realizar bien su metabolismo. Es decir, cuando nosotros comemos, la comida llega al estómago y ahí se empieza a dar el proceso de absorción de nutrientes que nosotros necesitamos. El sol es el que da la energía para que la planta pueda realizar esa absorción de nutrientes, transformarlos para poder crecer adecuadamente, para poder formar las flores, para poder formar los frutos. Y entonces es muy importante. Es muy importante también saber los requerimientos de las plantas del sol, porque hay plantas que necesitan más horas de sol que otras. Hay plantas que pueden adaptarse a no recibir el sol directamente, pero hay plantas que necesitan recibir el sol directamente. Entonces es muy importante tener en consideración esa parte, ¿verdad? Más o menos hasta acá son la parte de interacciones que nosotros tenemos que conocer para poder buscar ese equilibrio que nos lleve a una producción muy, muy amigable con el ambiente, muy sostenible, muy productiva. Entonces, al conocer estos elementos, podemos ir moldeando cuáles son los que hay más, cuáles son los que hay menos y buscar ese equilibrio. Para poder hacer todo ese acomodo de elementos dentro de la agricultura orgánica existen varias prácticas o varios métodos y uno de ellos es el método biointensivo, el cual busca, pues eso, buscar el equilibrio, buscar el amolde de los recursos que nosotros tenemos dentro de la finca y debemos de hacerlo de una manera muy, muy disciplinada para poder tener resultados. Una de las cosas que a veces no tenemos resultados es porque no tenemos disciplina al hacer cada una de estas actividades. Esto tiene que ser una constante diaria. Debemos de observar muy bien todos los elementos que hay en la finca para poder dar ese trabajo extra para poder equilibrar las diferentes interacciones que están en la finca. Entonces, acá nada más voy a hacer mención y más adelante vamos a ir explicando cada uno de esas, de esos actividades, métodos o prácticas que debemos tener dentro de la finca biointensiva. Uno de esos actividades o métodos o principios es el doble excavado, el compostaje, la siembra cercana, asociación de cultivos, cultivo de carbón, cultivo de calorías, tener semillas de polinización abierta y ver todo esto como un sistema integral. Vuelvo a recalcar, perdón, que si nosotros no vemos la finca como algo, como una sola unidad, ese trabajo no nos va a dar los frutos que nosotros esperábamos. Entonces, por eso es importante conocer cada una de estas metodologías para poder aplicarlas y interrelacionarlas con las otras. Entonces, cuando hablamos de método de biointensivo, de doble excavado, ahí en las figuritas, si las logran apreciar, es tratar de darle un cambio a la estructura del suelo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y lo que se recomienda por cuestión de manejo
horas de trabajo que se vayan a requerir para elaborar, es hacer eras de una dimensión de 10 metros de largo por 1 metro de ancho, ya que se nos hace más práctico el trabajo con dimensiones de este tipo. Ya cuando nosotros medimos y marcamos el espacio de la era, vamos a proceder a aflojar el suelo y va a consistir en 2 etapas. La primera etapa, nosotros vamos a excavar 30 centímetros y vamos a sacar la tierra de esos 30 centímetros y la vamos a colocar cerca de la era. Luego, algo muy importante es que cuando nosotros vayamos a hacer este tipo de labores, sea en horas de la mañana o horas de la tarde, con equipos ir bien preparados, camisa manga larga, sombrero, tener cerca agua para beber. ¿Por qué? Porque nos agotamos y si nosotros aguantamos y eso, el rendimiento del trabajo pues no va a ser el mismo si estamos bien hidratados. Ok, ya cuando nosotros aflojamos, removimos esos 30 centímetros de tierra y la colocamos cerca de donde estamos haciendo la era, vamos a proceder a aflojar, sea con un tridente o con un palín, otros 30 centímetros del espacio que nosotros seleccionamos. Simplemente aquí lo que vamos es aflojar. Se me olvidaba decirles que nosotros de ese metro de ancho de la era lo dividimos en dos, 50 centímetros a un lado, 50 centímetros al otro. Y eso es lo que vamos a trabajar. Le vamos a sacar 50 centímetros, vamos a hacer una zanja de 50 centímetros, hicimos la zanja y repetimos el proceso con los otros 50 centímetros. Cuando vamos a hacer varias eras, es importante tener en consideración dejar un espacio entre las eras de unos 40 a 50 centímetros. Ya cuando nosotros realizamos ese tipo de labores, cuando tenemos ya las zanjas abiertas, en esas zanjas nosotros podemos echar materia orgánica, por ejemplo, compostajes, bocache, y lo aplicamos ahí. Hay gente, ¿verdad? En esta parte no hay una receta exacta porque va a depender mucho de los recursos que las personas tengan a disposición, ¿verdad? Pero hay gente que aplica más o menos una capa de materia orgánica de unos 20 a 25 centímetros y después aplica la tierra que se sacó haciendo una capa de 5 a 10 centímetros, ¿verdad? O bien hay gente que aplica los 30 centímetros de materia orgánica y ponen una capa de 5 centímetros de tierra o 10 centímetros de tierra para darle una alzada a la era. Eso es una de las tantas cosas que uno puede hacer cuando nosotros no tenemos a disposición abono orgánico y si nosotros existe en nuestra finca, por ejemplo, hojas secas, podemos recoger hojas secas o también cuando derramamos un árbol podemos introducir material ahí y lo dejamos que se vaya descomponiendo lentamente y cuando ya terminamos el ciclo de cultivo, nosotros removemos ese suelo y ya vamos ahí incorporando materia orgánica. Es una forma de hacer un tipo de era con el doble excavado.
Y muy importante es no alterar y más bien buscar cómo no maximizar, perdón, las interacciones benéficas de microorganismos. Nosotros podemos hacer aplicaciones de microorganismos a esa zanja cuando hacemos la incorporación de los diferentes materiales que vamos a aplicar. Eh, es básico tener en consideración el nivel de humedad que presenta el suelo. Si el suelo está muy reseco, es recomendable hacer una aplicación de riego para humedecerlo un poquito. Si el suelo está muy húmedo, a veces dificulta las labores para realizar la zanja. Entonces debemos de esperar que el suelo seque un poquito para poder realizarla. Ok, vamos a abrir acá un espacio para ver las dudas que tienen el, en el chat. Ok, permiso, profesor. La compañera Carmen Salas las anotó, entonces ella se las va a exponer para que no tenga que revisar el chat. Ok, Ella perfecto. va anotando las dudas que se están enviando y ella se las va a comentar. Ok, entonces lo dejamos para el final. Como guste, ella las tiene ahí anotadas. No sé si quiere contestarlas de ahorita o espera un momento hasta el final. Bueno, contestámoslas ahorita para no perder el hilo. Ok, voy a habilitarle el micrófono a la compañera Carmen. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Ok. Mónica tiene una pregunta sobre cuál debe ser la concentración de las excretas y los orines y si se deben aplicar por aparte en el suelo. Ok, retomando esa parte, la concentración, digamos, no debe sobrepasar el 10% del total de líquido que nosotros vamos a aplicar. Como les dije anteriormente, si vamos podemos aplicarlo directamente a, por ejemplo, árboles frutales, a pastos, otro tipo de cultivo que el fruto, que no esté, que no tenga fruto, o bien a hortalizas consumimos las hojas, no se debe aplicar. Como les decía anteriormente, por la situación de que no sabemos de que pueda tener en los animales puede haber una enfermedad que no se haya identificado, aún siempre y cuando, ¿verdad? Nosotros hayamos hecho un tratamiento con microorganismos, sí debemos de tener cuidado. A veces nosotros enriquecemos las orinas y las excretas, los enriquecemos con microorganismos, pero esto hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Lo hacemos cuando aplicamos, cuando no sea para consumo. O respetar por lo menos 15 días antes de la cosecha. Pero lo ideal es no aplicarlo en aquellas plantas que no aplicarlo en aquellas plantas que nosotros consumimos las hojas. Y la dosis, como les no más del 10%, entre un 5 a un 10%. También hay que considerar otros factores, porque digamos, es muy imprudente dar una dosis específica, porque hay que conocer, bueno, el suelo, las deficiencias del suelo. Si tenemos un análisis del suelo, eso nos va a permitir poder hacer el balance de lo que necesita el suelo para tener estabilidad en él, de los nutrientes que las plantas necesitan, las condiciones, ¿verdad? El estado de la planta, si está pequeña, si está grande. Otro aspecto importante considerar, si en la zona, por ejemplo, las aplicaciones que nosotros hacemos, hace mucho sol o llueve mucho,
Entonces, a veces eso, si hace mucho sol, debemos aplicar con productos que aplicar un poquito más, perdón, aplicar un poquito más para humedecer el lugar. Pero por lo general, cuando el suelo, los cultivos están más o menos en óptimas condiciones, lo que se recomienda es una concentración de un 5%, de 3 a 5%. Si ya hay deficiencias y eso, se puede llegar a un máximo del 10%. Ajá, siguiente. Solo esa consulta había. No, me parece que hay más consultas. Carmencita, las siguientes dudas. ¿Me escuchan? Sí, listo. Ok, es que me apaga el micrófono. Es que no sé qué es lo que tiene, que a la hora de tratar de activarle el audio se pega y de hecho le desactivó el audio a todas y no puedo, no sé cómo Ok, estarlos poniendo. ok, está bien. La siguiente pregunta, la compañera dice que si se le puede agregar cartón a la base como materia orgánica. Y en conjunto otra compañera pregunta que si se le puede poner acerrín o borucha, si es recomendable como abono orgánico. Ok, sí se puede aplicar cartón, pero cartón no ahorita se me va el nombre. Eh, digamos, el cartón de cajas que no trae nada como barnizado o esos eh, que traen figuras u otros materiales, pues ese cartón no se recomienda porque trae algunos químicos que pueden alterar la actividad microbiana, puede matar algunos microorganismos. Entonces, por ejemplo, esos cartones que son totalmente cafés y eso sí se pueden utilizar. Pero, por ejemplo, los cartones de donde vienen las cajas de televisor y eso hay algunos que traen, donde imprimen la imagen, este, la, eh, traen unos químicos que no son muy buenos. En la actualidad ya hay algunas cajas que vienen que sí se pueden, digamos, hacen la salvedad que sí se pueden compostar. Entonces, nada más hay que tener ese cuidado, qué tipo de cartón es el que vamos a utilizar. Luego, la otra pregunta, que si se puede utilizar acerrín y borucha en el método de doble excavado, sí se puede aplicar en el fondo, se puede hacer una capa de 10 centímetros, 5 centímetros, dependiendo de la disponibilidad que tengamos de ese recurso, ¿verdad? También podemos, por ejemplo, cuando tenemos patios muy grandes y chapeamos en la sabaneta, todos esos residuos nosotros podemos apilarlo, amontonarlo por ahí en algún lugar, lo podemos tapar para que si hay gallinas u otros pájaros no lo muevan. Eso también lo podemos incorporar a este tipo de eras de doble excavado. A veces derramamos los árboles
y no sabemos qué hacer con las ramas, nosotros podemos también, todo lo que son ramas delgaditas y eso, bien picadas, la podemos aplicar a las zanjas que hacemos para las ceras de doble excavado. Otra pregunta. Ok, dice, ¿en este doble excavado se puede añadir excretas frescas o solo compostadas? Preferiblemente compostadas, porque si nosotros no damos el tiempo prudente para de que se descomponga la excreta al momento de sembrar, nos puede ocasionar problemas en el sistema radicular, porque la excreta, digamos, fresca, va a iniciar un proceso de descomposición, un tipo de fermentación, que lo que va a hacer es elevar la temperatura del suelo. Entonces, al elevar la temperatura del suelo, dependiendo del cultivo que nosotros estemos manejando, el sistema radicular es muy sensible a las altas temperaturas y entonces va a tener que se les va a quemar las raíces, entonces no va a haber buena absorción. Eso por un lado. Por el otro, eso puede también dar al traste de que entren algunos, si nosotros no tratamos las excretas con microorganismos, puede también causar problemas de algunos hongos por exceso de humedad, porque dependiendo de las, por ejemplo, en vacunos, en vacas, hay excretas muy húmedas, entonces generan más humedad todavía y eso puede hacer que se presente la interacción de hongos perjudiciales para los cultivos. Ok, de momento esas serían las preguntas que tenemos en el chat. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer la dinámica por cada método que hagamos. Damos un espacio para las consultas. Ok, excelente. Otro método o otra alternativa que nosotros utilizamos es el compostaje, lo cual lo que buscamos es descomponer materiales para que los nutrientes que tienen estos sean disponibles para las plantas. El compostaje va a incrementar la actividad microbiana, y eso es muy importante, ¿verdad? Entre más microorganismos interactúen, mayor beneficio va a haber para obtener un sustrato, un abono alto en nutrientes. El compostaje colabora a la liberación sostenible de los nutrientes, haciéndolos más equilibrada la disponibilidad de los mismos para las plantas. La aplicación de compostaje a los suelos ayuda a mejorar la oxigenación del mismo. Por eso antes les decía que el suelo es un ser vivo. Si el suelo está muy compacto, no hay oxigenación, o sea, el oxígeno no recorre, no está presente, y entonces los microorganismos que necesitan de oxígeno, que están ahí en los primeros 5 centímetros del suelo, al no haber buena oxigenación, pues ellos se van a inhibir o van a morir porque no hay oxígeno que necesitan ellos para poder realizar sus actividades. Entonces, la aplicación del compost facilita, mejora la oxigenación del suelo. Una de las cosas que a veces determina la calidad de la producción y la incidencia de enfermedades principalmente es la acidez del suelo. Entonces, el incorporar el compost al suelo mejora esa condición de acidez. La utilización de compost en el suelo, en el mejoramiento del suelo, ayuda a que este suelo tenga la capacidad de retener más agua, y entonces al retener más agua, las plantas van a tener mayor disponibilidad de la misma. Entonces es importante tener claro esa parte, ¿verdad? De que si nosotros le damos dando vida al suelo con compost, pues vamos a tener una serie de beneficios que hay que mantenerlos a través del tiempo. Constantemente hay que estar haciendo aplicaciones o alimentando el suelo
de una manera constante. Cuando nosotros vamos a hacer un compostaje, primero que todo tenemos que tener en consideración el lugar donde nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Si es un lugar al que podemos nosotros amontonar o apilar los materiales para que estos se vayan descomponiendo, o si tenemos un recipiente que lo podemos utilizar bajo techo, pero no lo vamos a tapar del todo, o bien el lugar donde nosotros vivimos no tenemos el espacio suficiente y entonces la única forma es tener un recipiente totalmente sellado, hermético, para que no haya presencia de moscas o malos olores. O bien tenemos un espacio grande y podemos hacer cajones para ir colocando materiales e ir haciendo diferentes cajones para aplicarlos en diferentes etapas del año. Si tenemos ese espacio para hacerlo, pues lo hacemos, ¿verdad? Otra consideración que tenemos es saber el tipo de materiales que nosotros vamos a tener. Los materiales maduros, que ya son principalmente residuos de cosechas, que están ya secándose, o materiales inmaduros, por ejemplo, lo que son cáscaras recién sacadas de las verduras, de las frutas o de las hojas de las hortalizas, o frutos que por alguna razón no se van a utilizar. Y otro material que es indispensable para hacer este compostaje es la tierra, el acerrín, la borucha, que eso nos va a ayudar a controlar la humedad en los procesos de compostaje que nosotros estamos realizando. Entonces, un dato importante que nosotros debemos de tener en consideración, que podemos compostar y que no, ¿verdad? Podemos compostar prácticamente todo, desde restos de frutas, de verduras cocinadas o crudas. Cuando utilizamos frutas, lo ideal es no utilizar frutas que tengan algún daño que sea evidente de que haya sido causado por una enfermedad, por ejemplo, una clonosis, o sea, un hongo, una mancha, una pudrición, o que nosotros agarremos una fruta y nos huela feo a pudre maloliento, ¿verdad? Ese tipo de frutas no es recomendable aplicarlas en el compostaje. Las cáscaras de huevo, acá yo hago un énfasis, nosotros podemos aplicar la cáscara de huevo al compost, pero resulta y sucede que un buen compost se puede realizar de 3 a 6 meses, ya lo podemos tener listo, a veces hasta en menos tiempo, porque va a depender del lugar de nosotros vivimos. Entre más cerca al nivel del mar estemos, más rápidamente, se compostean o se descomponen los materiales. Entre más alejados del nivel del mar, va a ir tardando el proceso de descomposición. Entonces, yo particularmente las cáscaras de huevo, yo a la gente les recomiendo utilizarlas por aparte, hacer otro proceso aparte, que puede ser la técnica, digamos, de molienda, o bien aplicarlos directamente al suelo para que se vaya descomponiendo ahí lentamente. Todo lo que son hojas, residuos de las sabanetas, cuando se corta el césped, plantas, arbustos, las ramas, nosotros las podemos utilizar, ¿verdad? Que no sean ramas muy gruesas, las podemos picar, ¿verdad? En cabitos pequeñitos y utilizarlas en el compostaje. Ya si nosotros tenemos recursos para comprar algunos equipos, existen, bueno, popularmente se le conoce como chipeadoras, que son máquinas que trituran las ramas, pueden ser ramas de un grosor hasta de 5 centímetros, hay unas máquinas bastante potentes, y nosotros tiramos todo ese material para que él los haga en partículas más pequeñas de 1 a 2 centímetros,
y eso nosotros lo podemos utilizar para hacer compostaje o bien para incorporarlos a la cama de doble excavado que vamos a hacer. Todos los que son los residuos de los paquetes, de los sobrecitos de té, la brosolora de café también se puede utilizar en el compostaje. Las servilletas o rollos de papel de cocina que nosotros utilizamos siempre y cuando no lleve excesos de grasa, porque sí, el exceso de grasa inhabilita algunos microorganismos. Si hay algunos microorganismos que sí son específicos para descomponer grasas, pero si nosotros no los incorporamos, entonces a veces tienden a dar problemas esas servilletas porque atraen hormigas en primer lugar o algún otro animal que llega a escarbar si nosotros no protegemos bien el lugar donde nosotros vamos a hacer la compostera. Como dato importante, vean los recursos que a veces nosotros desaprovechamos, y es que en un hogar donde habiten 4 personas, diariamente producen 1,2 kg en promedio de material que se puede compostar. Es decir, que en un año esa familia puede producir 160 kilogramos de abono, lo cual está evitando en un año la liberación a basureros de 328 kilogramos de desperdicios. Entonces, vean lo importante de lo que es realizar el compostaje, todo el beneficio que le estamos dando a nuestra finca y a nuestro entorno, ¿verdad? Es muy usual, digamos, en las zonas urbanas, principalmente, ver las bolsas llenas con montones de residuos para que se las lleven a un botadero. Eso, si se les da un buen manejo, y hay gente que hace que va y los tira en las rondas, en las partes montañosas, y eso no es adecuado. En el campo, usualmente, ¿verdad? Hacemos un hueco, enterramos esos materiales y se nos olvidó que existían, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esta práctica de compostaje. Cuando hablábamos de la selección del espacio, ahí tenemos los 4 ejemplos, ¿verdad? De cómo realizar un proceso de compostaje de acuerdo a lo que nosotros podemos tener. El encajonado es el que más, para mí, es uno de los que más me gusta recomendar que la gente utilice, ya que lo podemos tener al aire libre, simplemente lo tapamos con láminas de zinc o plástico para que no se mojen y animales, principalmente pájaros, no lleguen a alterar el proceso. El apilado, eso principalmente se recomienda ojalá bajo techo, pero si no tenemos un techo para poderlo hacer, pues entonces lo tapamos con plástico. El semicerrado, ideal para espacios grandes donde uno pueda hacer varios recipientes y ir echándolos. Si hay alguna actividad por ejemplo, de pájaros que llegan a sacarlos, pues uno los tapa. Y el cerrado, que es prácticamente lo utilizan en la gente en zonas urbanas y que ayuda a que los malos olores y presencia de moscas se vean reducidas. Entonces, como les decía, la parte de los materiales que nosotros vamos a utilizar, materiales maduros como caña de maíz o los residuos de la cosecha de maíz o de frijoles u otros cultivos leñosos, inmaduros, las hojas de las hortalizas, cáscaras de verduras y frutas, la tierra y fibra, que pueden ser tallos o ramas, acerrín, y esto es para que cuando nosotros lo utilicemos, ellos vayan absorbiendo un poco de humedad de los materiales que se están descomponiendo. Entonces, acá vamos a dar una recomendación breve de cómo realizar un encajonado o una pila de compostaje, una serie de pasos, lo que vamos a hacer. Recuerden que esto lo vamos a hacer al aire libre,
Entonces vamos a tener el suelo, vamos a demarcar más o menos el área donde queremos montar esta pila o este cajón. Por lo general nosotros recomendamos 1 metro cuadrado para hacer una pila de compostaje. Cuando ya tenemos demarcada el área, vamos a proceder a aflojar unos 30 centímetros, esto para que pueda drenar los fluidos de los materiales que se están descomponiendo, ¿verdad? El segundo paso, vamos a aplicar material leñoso, por ejemplo, los residuos de las cosechas de maíz o ramas que podamos un árbol y ramas delgaditas, las vamos a ir colocando. Más o menos vamos a hacer una cama de unos 5 a 10 centímetros de grosor. O bien podemos utilizar, si no tenemos eso, podemos utilizar acerrín. Podemos también utilizar pasto seco. En las rondas principalmente encontramos famosos pastos de Guinea o pastos de corta, esos gigantes, y eso podemos agarrar y poner a secar las hojas y hacer una camita de unos 10 centímetros de ese material ya seco. Residuos, podemos utilizar residuos de algunas cosechas, por ejemplo de maíz, de girasol, ¿verdad? Hay gente que acostumbra a sembrar girasol, o desecho de brócolis o repollo, y elaboramos esa camita de unos 10 centímetros. Ya realizada esa cama, vamos a ir aplicando ya el material maduro, más o menos unos 5 centímetros. Ese material maduro, recuerden que era maíz, digamos, después de que nosotros cortamos las mazorcas, aplicamos, echamos todo ese material a descomponer, o cuando tuvimos una cosecha de frijoles y aporreamos o arrancamos frijoles y los desgranamos, todo eso lo podemos echar ahí, podemos hacer una capita de unos 5 a 10 centímetros. Si los materiales que nosotros estamos echando están muy secos, podemos aplicar un rocío de agua para humedecer, y esto lo que hace es acelerar el proceso de descomposición. En el paso 4 vamos a aplicar material inmaduro, todo lo que tiene que ver con cáscaras de frutas, de verduras y hojas de residuos, por ejemplo, de lechuga, de repollo. Hacemos una capita de 5 centímetros. Y ya hecho esto, si el material que estamos echando está muy seco, pues igual le echamos un rocedito de agua para humedecer el material. Ya hicimos eso, entonces hacemos una aplicación de una capa de tierra de medio centímetro a 1 centímetro, y aplicamos igual un rocío de agua para mantener la humedad. Si no tenemos tierra, podemos utilizar acerrín, pero en el acerrín tenemos que usar una capita más gruesa, de unos 5 centímetros. Si queremos hacer eso, podemos aplicar microorganismos. En la parte de microorganismos, de cómo inocular, cómo recolectarlos, y eso lo vamos a ver en temas más adelante de esta serie de talleres que vamos a recibir. Ya realizado estos 5 pasos, volvemos a repetirlos hasta llegar al momento de que llenamos la pila. Ya llenada la pila, le vamos a poner una capa de tierra un poquito más grande, ¿verdad? Si tenemos tierra de 1 a 2 centímetros, o bien si es de acerrín, de unos 5 a 10 centímetros, y lo dejamos que se vaya descomponiendo. Hay gente que lo remueve, puede removerlo. Va a depender mucho de la disponibilidad de tiempo. Hay otras personas que simplemente lo dejan que se vaya descomponiendo lentamente, y al mes o 2 meses lo remueven para ver cómo va el proceso.
hasta dejarlo al tiempo que ya podemos encontrar el compostaje terminado, que como les dije anteriormente va a depender mucho de la zona, de los materiales que nosotros utilicemos para descomponer, pero en promedio anda entre 3 a 6 meses. Ya descompuesto, ya elaborado el compost, lo procedemos a aplicar al suelo directamente o bien, dependiendo, lo utilizamos como forma de abono para las plantas que tenemos en nuestra finca. Algunas consideraciones que debemos tener para tener éxito en el compost es que si los materiales tienen muchos aceites, ¿verdad? Les decía que los materiales que tienen muchos aceites lo que hace es atraer hormigas o inhiben algunos microorganismos que no son propios. Si nosotros inoculamos con microorganismos, no hay problema, pero si no inoculamos, los microorganismos naturales que se van ahí, van llegando, no descomponen rápidamente esos materiales, entonces no es mejor no utilizar esas servilletas o toallitas que tienen mucho aceite. O si tienen muchos nutrientes, como por ejemplo la bosorola de café o cáscaras de cítricos, entonces nosotros lo que hacemos es limitar el volumen por capa de estos productos. Entonces lo que vamos es haciendo más capas con menos volumen, ¿verdad? De estos productos para que puedan descomponerse de una manera más adecuada. Algunos materiales es mejor no ponerlos, por ejemplo, algunos materiales como lo que anteriormente les hablaba de algunos tipos de cartones que inhiben el proceso de descomposición, o bien las cáscaras de huevo, ¿verdad? Las cáscaras de huevo prácticamente duran más de un año para descomponerse totalmente, ¿verdad? Entonces no es recomendable, o bien semillas de alguna planta competidora. A veces aplicamos residuos de plantas competidoras y van con semillas, entonces no es apropiado porque a veces ellas entran en estado de latencia cuando alcanzaron su madurez, y cuando nosotros la aplicamos al área de cultivo, cuando reciben el sol, entonces empiezan a germinar y entonces se nos vuelve un problema. Bien, también pueden ser semillas duras, como por ejemplo las de jocote, mango, durazno, que son semillas duras, entonces no es recomendable. Por ejemplo, también para cuando es la cosecha de guavas y eso, hay gente que llega y echa las cáscaras de guava y así enteras y realmente son difíciles de descomponer. Entonces, por ejemplo, esos materiales es mejor partir para que sea más fácil descomponerlo. A veces llevamos residuos de desechos de cultivos, entonces resulta y sucede que van infectadas de plagas, de insectos o enfermedades, y entonces no es recomendable incorporarlas a un compostaje que nosotros vayamos a utilizar. Ese tipo de plantas que están infectadas de plagas o de enfermedades, se hace otro tratamiento diferente, en el cual también lo abordaremos en los temas siguientes que vamos a tratar en los talleres que vamos a estar participando. Entre más maduro esté el material, se va a desarrollar más rápido el compostaje. Entre más frescos sean los materiales, va a ser más lento el proceso de descomposición. Entonces, por eso es muy importante mantener un equilibrio entre los materiales que nosotros vamos aplicando, ¿verdad? Y si sabemos que utilizamos materiales muy frescos, vamos a tener en consideración que vamos a durar más para obtener el compostaje listo. Y se recomienda mínimo, ¿verdad?, una aplicación anual de compost a cada cama de cultivo que nosotros ya hemos confeccionado en la área que tenemos para cultivar.
Esto una vez mínimo al año. Pero también, por ejemplo, por cada ciclo de cultivo, nosotros podemos fertilizar con ese compost, ¿verdad? Yo particularmente aplico mucho el compost en el momento de trasplante de las hortalizas, ¿verdad? Hago el hueco, aplico un puñito de compost y coloco la plantita. Eso básicamente. Cuando se aplica el compost más de una vez al año, no siempre es lo mejor. Esto considerando, suena un poco contradictorio a lo que yo anteriormente dije, esto va en relación al tipo de cultivo que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Poniendo en la finca. Si nosotros, por ejemplo, solo nos dedicamos en el espacio a cultivos de raíz, sí tenemos que aplicar compost porque las necesidades nutricionales son diferentes, son las mismas, perdón, entonces el suelo se va desgastando. Y es recomendable siempre, por lo menos una vez al año, hacer un análisis de suelo para ver las condiciones en las que se encuentra y así hacer las enmiendas necesarias para mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Ok, ¿alguna consulta hasta acá? Sí, una de las compañeras pregunta cómo medir la humedad en el compost. Ok, ¿cómo medir? Bueno, el método práctico, ¿verdad? Es la famosa prueba del puño. Entonces, existen tres características a evaluar. Ok, agarramos, metemos la mano, recogemos un puñado del compost, apretamos, si se nos chorrea la mano, ¿verdad? Hasta llegar hasta el codo de líquido, eso quiere decir que el compost está demasiado húmedo. Si llegamos y recogemos, hacemos el mismo procedimiento, metemos la mano al compost, recogemos el puño, apretamos y si apenas vemos que salen unas gotitas entre los dedos, unas gotitas de agua entre los dedos y abrimos el puño y vemos que el montoncito de compost que recogimos se mantiene estable, eso es un compost que se puede considerar óptimo. Si nosotros metemos el puño, recogemos, apretamos, abrimos el puño y se resquebró el montículo que recogimos, quedamos apretado en el puño, que no es muy adecuado o que ya alcanzó todo su proceso de maduración y perdió humedad, entonces hay que humedecerlo, básicamente. Ajá. Ok, otra compañera pregunta que si se puede dejar la compostera al aire libre sin taparlo, aunque se moje con la lluvia. No es lo recomendable. ¿Por qué? Porque se va a perder muchos nutrientes por el efecto del lixiviado de la lluvia. La lluvia va a ser, digamos, un diluyente de los nutrientes, entonces no es recomendable. Por eso, si se deja al aire libre, taparlo con una lata de zinc o bien con un plástico para evitar esa pérdida por lixiviado o infiltración que hace la lluvia en la pila o en el cajón de compostaje. Ajá, otra pregunta. Si se puede agregar cartón de huevos a la compostera o solo en el doble excavado. Se puede agregar en las dos áreas, se puede agregar. Ah, se me olvidaba, algo que no, cajas que no sirven para, ahora sí me llegó, para compostar, son las cajas de leches y de jugos. Esas no sirven para compostar, pero sí las podemos utilizar como para sembrar, para hacer semilleros, por ejemplo, para poner a germinar semillas de árboles. Sí se puede usar las cajas de
de jugos, de leche, ese tipo de material. ¿Otra pregunta? Una compañera dice que ella seca las cáscaras de huevo y las pasa por la procesadora. Quedan hechas polvo, que si aún así tardan tanto tiempo en descomponerse. Tardan menos lo que se hace cuando llega a esa parte de dejarlas prácticamente en polvo, se puede aplicar directamente al cultivo. Principalmente lo utilizan mucho para lo que son plantas ornamentales, pero también se puede aplicar a los cultivos en el campo abierto, a las hortalizas. El proceso de composición va a ser más rápido. Hay una técnica, bueno, hay un tipo de biol que se hace con vinagre. Lo que hace el vinagre es extraer los nutrientes, principalmente el calcio, de la cáscara de huevo, para hacerlo más asimilable a las plantas a la hora de absorberlo, que sea de una absorción más inmediata cuando se aplica la cáscara de huevo, y eso se hace a través de una aplicación foliar, que posiblemente tal vez sea uno de los bioinsumos que vayamos a recomendar para que apliquen, para que hagan. Ajá, otra consulta. Dice, en espacio cerrado de compostaje se debe hacer huecos a los recipientes y se le agrega tierra o se sigue el mismo proceso que la pila de compostaje. No, para ambientes cerrados no hay que hacer huecos, porque entonces lo que vamos a tener se van a salir los líquidos, y entonces eso va a generar malos olores y atracción de moscas. Si nosotros no manipulamos el organismo. Entonces, con recipiente cerrado, por ejemplo, me voy a devolver un momentito a la imagen donde ustedes ven el estañón. Por ejemplo, es un estañón que todos conocemos. Hacemos una capa, ponemos una capa de unos 10 a 15 centímetros, sea de tierra o sea acerrín. Yo particularmente recomiendo la aplicación de tierra mezclada con acerrín para una mejor absorción de esos líquidos que van saliendo de la descomposición. Y también recomiendo que aquellos residuos que tengan mucha agua, por ejemplo, cáscaras de sandía y eso, ponerlas un rato al sol para que evapore un poco de esa agua, y después lo aplicamos lo ponemos al recipiente. Y repetimos, ¿verdad? Ese proceso, vamos haciendo capas, y por cada 2 capas de materiales, una seca, primero la capa de acerrín o tierra para absorber la humedad, una capa de material maduro, otra capa de material inmaduro, y la capa de tierra o de acerrín, y se repite eso hasta llenar el recipiente. Se me olvidaba antes mencionar que nosotros podemos aplicar cuando ponemos la capa de tierra o de acerrín, podemos hacer una aplicación de un rociar con ceniza o cal, una capita pequeña, puede ser hasta de medio centímetro, ¿verdad? Eso más bien va a enriquecer el compost. Ok. Otra consulta. Dice la compañera, ¿dónde sería un lugar adecuado o un recipiente para hacer el compostaje? Vamos a ver, por un lugar adecuado, yo recomiendo un lugar no muy lejos ni muy cerca de la casa, digamos. Si vamos a hacer, por ejemplo, pilas o cajones, ¿verdad? O bien si tenemos una galerita a unos 30, 40 metros de la casa. Esto para evitar, digamos, la presencia de, si no estamos haciendo bien las cosas,
a veces se nos destapa una plaga de moscas, entonces tenemos que tener esas consideraciones. Si lo hacemos, si es un ambiente, digamos, una casa cerrada y eso, o no tenemos espacio, mucho espacio para tenerlos alejados, en un recipiente totalmente cerrado, en el cuarto de pilas o en una bodeguita a la par de la casa. Esos serían los lugares más recomendables para hacer este compostaje. Otra pregunta. ¿Cuánto tarda el compostaje en estar listo en un espacio cerrado? En un espacio cerrado puede estar listo unos de 2 meses y medio a 3 meses, dependiendo de mucho de si lo mueven o no lo mueven, ¿verdad? Si uno lo mueve, acelera el proceso de descomposición. Si no se mueve, tarda más remover los materiales. Yo particularmente, yo a la gente le recomiendo empezar a remover los materiales después de los 15 días de la última aplicación de las capas para llenar el recipiente, y a partir de los 15 días hacer una remoción de los materiales para ver cómo se va descomponiendo, y se puede hacer, va a depender mucho del tiempo, ¿verdad? Pueden removerlo una vez por la semana o 2 veces por semana o 3 veces por semana. Ajá. De momento esas serían las preguntas que están en el chat. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con otro método que se llama siembra cercana. Es un método en el cual consiste en sembrar las plantas bajo el patrón de trosvelillo, que lo que quiere decir es que formamos un tipo de rombo o de triángulo, dependiendo de la forma que nosotros los queremos ver, ¿verdad? Esto lo que ayuda es a que las plantas tengan un mejor espacio de crecimiento y puedan crecer adecuadamente. Al ir creciendo las plantas, van creando un mulch o una capa viviente en el suelo, lo que hace es protegerlas o inhibe, perdón, el crecimiento de plantas competidoras. Genera un microclima para las plantas, lo que permite que exista una mayor cantidad de humedad en el suelo, maximiza el crecimiento de las raíces, ¿verdad? Disminuye el crecimiento de malezas y maximiza el número de plantas por área. Este tipo de siembra o método de siembra aumenta el número de plantas por área, entonces lo que nos va a dar es una mayor producción. Es muy importante. Dentro de eso, también vamos a encontrar la asociación de cultivos, la cual nos va a dar beneficio entre las plantas, los insectos y el suelo, ¿verdad? Va a haber un aprovechamiento más amplio de los recursos. Pueden cultivar hortalizas de diferentes familias, de diferentes partes comestibles, de diferentes partes aprovechables de la planta. Nos va a permitir rotar, la asociación de cultivos nos permite rotar los cultivos, nos permite sembrar por sucesión, es decir, vamos sembrando productos o hortalizas, por ejemplo, como el maíz. Podemos sembrar frijoles, podemos sembrar albahaca, podemos sembrar lechuga, repollo, y los vamos a ir en ese espacio, vamos a ir teniendo diferentes tiempos de cosecha, porque hay diferentes plantas que nos están dando cosechas en diferentes tiempos. Además, tenemos que considerar la siembra escalonada, ¿verdad? A veces una de las cosas que fallamos mucho de la emoción de querer tener sembrado nuestra finca o nuestra área para sembrar, sembramos prácticamente todas las lechugas, todo el tomate, y entonces se nos viene una producción enorme, no damos abasto nosotros comiendo, y a veces no podemos ni venderlos, entonces porque hay un exceso de producción. Entonces es recomendable ir sembrando escalonado dependiendo del tipo
de hortalizas se recomienda semanalmente, cada 15 días o mensualmente. Y también la asociación de cultivos nos ayuda a controlar aquellas plantas que inhiben el crecimiento de otras en la misma área. Entonces, es muy importante conocer las relaciones entre esas plantas para no cometer el error de sembrar plantas que van a retardar o desfavorecer el crecimiento de otras. Entonces, esa parte sí es importante considerarla. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo marco de sucesión de cultivos es sembrar cebollas y ajos junto con rúcula, espinaca o lechuga. Sembrar también, podemos sembrar ahí tomate, lo que son chile picante, chile dulce, la berenjena o papa. Es un espacio más o menos de 1 metro cuadrado. Nosotros podemos tener ese tipo de asociación y sucesión de cultivos. Cada uno va a estar en diferentes etapas, entonces nos va a permitir tener esas cosechas. La rotación de cultivos, como ustedes ven en la imagen, se presentan 4 tipos de familias o 4 variedades o formas de consumir esas hortalizas. Entonces, cuando nosotros sembramos familias de las liliáceas que tienen que ver con cebolla y ajo y eso, o bien de las familias de la zanahoria o el rábano, cuando sacamos la cosecha de esos productos, de esas hortalizas, preferiblemente nosotros deberíamos combinarla con pasar al siguiente cultivo con plantas de lo que vamos a utilizar son las hojas para consumir. Cuando utilizamos, por ejemplo, lechuga, récula, espinacas, terminamos ese ciclo de cultivo, entonces pasamos a la familia de las leguminosas, que son los frijoles, vainicas, arvejas y otras plantas de esa misma familia. Esto también ayuda a mejorar el suelo. Todas las plantas de las familias de las leguminosas tienen una particularidad. Ellas fijan nitrógeno de la atmósfera al suelo, por lo que hace disponible este elemento súper importante y que las plantas requieren en muchas cantidades. Entonces, por eso es bueno hacer esa rotación de cultivo y establecer plantas de leguminosas. Y después de haber sembrado leguminosas, podemos sembrar todo lo que son plantas de la familia de las solanáceas, que ahí está la papa, el chile dulce, el chile picante, tomate, berenjena. La podemos sembrar después de haber sembrado un ciclo de leguminosas. Y repetir e intercalar todos esos productos para mantener una estabilidad en el suelo en cuanto a la presentación de nutrientes y la absorción de nutrientes por las plantas. Esto, además de eso, digamos, de la disponibilidad de nutrientes, también con esta rotación de cultivos hacemos cortes de algunas plagas o enfermedades que se presentan, porque hay plagas o enfermedades específicas para ciertas familias de cultivos. Entonces, al variar drásticamente una familia de cultivo, disminuimos la presencia de esa plaga o de esa enfermedad en el área de terreno. También en esta parte de sucesión de cultivos podemos incluir otras plantas como por ejemplo romero, zacate limón, citronela. Estas plantas van a servir como plantas repelentes o plantas hospederas para plagas, entonces no se van a ir directamente a los cultivos que nosotros tenemos más importancia. También podemos sembrar algunas otras plantas para recuperar el suelo, como es el caso de la crotalaria, el frijol terciopelo, o más conocido como, ya se me fue el nombre, pero básicamente se conoce de terciopelo, o que es un frijol enredadera, que lo que hace es
aportar nitrógeno y sirve como abono verde. Entonces, básicamente, esa parte de la importancia de la rotación y la sucesión de cultivos. Por acá, hasta acá, ¿alguna pregunta? Sí, una compañera pregunta que si es normal que al compostaje se le hagan algunos insectos como abejones y mosquitos, si es parte del proceso correcto. Sí, sí, eso no hay problema porque vamos a encontrar algunos gusanos que son de moscas que en el momento en que nosotros dejamos abierto o por algún espacio ellas entraron, eso no hay ningún problema. O sea, eso es más bien eso nos quiere indicar que el compostaje va bien, no hay vida. A veces cuando se inocula con microorganismos, van algunos microorganismos que son controladores de insectos y entonces la parte larvaria de esos insectos, los huevos, o sea, cuando son gusanitos y eso, se lo comen. Entonces, por ejemplo, vamos a ver tal vez las larvas que se formaron, pero tuvieron contacto con el hongo y vamos a ver manchas verduzcas o blancas, pero eso también es bueno. Si nosotros inoculamos con microorganismos, vamos a encontrarnos eso también. Si no hicimos inoculación de microorganismos, van a haber esos insectos que son descomponedores de materia orgánica y necesitamos de esos insectos para que se descomponga la materia orgánica. Ok, otra compañera pregunta que si la citronela es lo mismo que zacate de limón. No, la citronela es familia del zacate limón, pero no es lo mismo. Tiene sus olores son totalmente diferentes. Entonces, son dos plantas distintas y que cumplen las dos unas funciones muy importantes dentro de lo que es repeler plagas, utilizarlos tanto para la parte medicinal como la elaboración de insumos para el control de plagas y enfermedades. Se me olvidaba decir que una de las cosas en consideración en el compostaje es que si hay presencia de un olor fuerte, desagradable, que le puede causar a uno ganas de vomitar, posiblemente hay exceso de humedad. Entonces, eso es un síntoma que el proceso no se está llevando bien. Okay, otra de las compañeras preguntan para corroborar si entendió bien, que si donde sembró lechuga, por ejemplo, para la próxima siembra debe sembrar otro cultivo. Que no sea, preferiblemente que no sea ni repollo, ni brócoli, ni coliflor. Cuando se sembró lechuga, preferiblemente ojalá sembrar tomate o chile, o zanahoria, ajo. Es importante anotar, llevar un registro de lo que vamos sembrando. Nosotros tenemos lo ideal, ¿verdad? No lo hacemos a veces por diversas razones, pero lo ideal es nosotros tener identificadas las parcelas, las eras, tenerlas enumeradas. Entonces, eso nos permite a nosotros llevar un control de lo que vamos sembrando. Entonces, si nosotros para este periodo de siembra sembramos lechuga y anotamos, entonces vamos a tener claro que en el siguiente periodo no lo vamos a sembrar, porque venimos saliendo de esa cosecha, ni en el otro periodo, porque lo ideal es dejar espacios de tiempo bastante prolongados entre cultivo de la misma especie, o la misma variedad, perdón. Entonces, es importante llevar esos registros. Es entendible que a veces hay gente que se especializa solo a un cultivo o máximo a 2 cultivos. Entonces, cuando hay ese tipo de especialización de cultivos, sí debemos de realizar algunas prácticas culturales bastante agresivas, como por ejemplo
el enriquecimiento del suelo con abono orgánico, ¿verdad? La aplicación de microorganismos constantemente para el control de plagas y enfermedades, ¿verdad? Si se nos presenta un problema de una enfermedad, poder hacer algunas prácticas, ¿verdad? Siempre apegados al método biointensivo. Una de las prácticas es curar el suelo con el proceso de solarización. Este proceso de solarización lo que consiste es poner un plástico transparente sobre el área donde sembramos, o sea, sobre cubrir la era. Entonces, y lo dejamos ahí hasta por una semana. Eso nos va a ayudar a matar todos aquellos microorganismos perjudiciales que se encuentran en el suelo. Ayuda a controlar la presencia de plantas competidoras. Después de haber quitado el plástico, nosotros podemos inocular el suelo con microorganismos benéficos. Entonces ellos van a ir haciendo una población ahí que va a estar combatiendo aquellos residuos de microorganismos perjudiciales que se presentaron en esa área de cultivo. Ajá. De momento esas serían las consultas. Ok, perfecto. Seguimos con otra práctica que es súper importante en método intensivo, que es el cultivo de carbón, y es lo que se refiere a cultivar plantas con alta producción de biomasa, de follaje o de ramas, las cuales nos van a servir para utilizarlas para elaborar compost o bien para cobertura de suelo. Por ejemplo, una planta, un arbusto, un árbol que yo recomiendo, dependiendo, ¿verdad? Hay que hacer, hay que dimensionar los espacios, ¿verdad? No es lo mismo tener 2 metros cuadrados para cultivar que tener una parcelita de 1 hectárea o un poco más, ¿verdad? Entonces, para espacios más amplios, yo recomiendo a la gente el cultivo de poró. El poró es una planta que nos da mucho material, mucha biomasa. Las ramas de ya un grosor de 5 centímetros en adelante, nosotros lo podemos utilizar para producir ceniza. Las ramas más delgadas, cuando no han alcanzado su madurez total, nosotros las picamos muy bien y lleva mucha concentración de nitrógeno y fósforo y sirve para generar una cama o una cubierta en el suelo para que no crezcan malezas y mantener la humedad en el suelo. Las hojas del poró, ricas, muy alta concentración en nitrógeno, nosotros aplicamos, hacemos una camita de unos 5 centímetros, una cobertura, perdón, de unos 5 centímetros de hojas de poró y se dejan ahí, la podemos poner en asocio con cultivos o bien en un periodo de descanso que le damos al terreno y al mes de nosotros haber aplicado las hojas de poró en el suelo y alzamos esas hojas, vamos a encontrar una actividad de insectos descomponedores y de microorganismos, hongos. Vamos a ver manchas blanquecinas, verduzcas que están alimentándose de las hojas de poró. Entonces, eso ayuda bastante a mejorar el suelo. Otros cultivos que a la vez son beneficiosos a nosotros porque vamos a utilizar una cosecha. En el caso del maíz, el sorgo, el amaranto, los girasoles y el pasto de corta, también ayudan a producir bastante biomasa que nosotros podemos ir incorporando al suelo. Otros elementos que producen carbón son los residuos de los animales, residuos de industrias agrícolas y forestales, como por ejemplo el acerrín, en las zonas que son cañeras, el carbón de caña es muy, muy rico y muy bueno para mejorar las condiciones de suelo. Los residuos sólidos urbanos, todo lo que tienen que ver con las cáscaras que salen de las casas, las aguas residuales, si se hace un adecuado tratamiento,
contiene grandes cantidades de nutrientes, principalmente el carbono, entonces se pueden utilizar para mejorar el suelo. Algo que mucha gente no lo aplica, ¿verdad? Y es que solo nos centramos a veces en el cultivo de hortalizas, pero no nos ponemos a cultivar otras plantas que nos aportan calorías y que son muy importantes para nuestra dieta y también para darle esa rotación al suelo, y que es el cultivo de yuca, camote, ñame, papachina, ñampí, tiquisque, malanga. Todos esos cultivos a veces los dejamos de un lado, ¿verdad? Es muy importante retomarlos. Estos cultivos poseen una alta concentración de calorías, son muy energéticos, podemos obtener subproductos de ellos que los podemos utilizar tanto para consumo humano como para suplemento animal, ¿verdad? Podemos destinar un espacio de la finca, más o menos de un 30% del área total que tenemos de siembra, para cultivar estos cultivos, valga la redundancia, y que son súper importantes para la dieta, tanto nuestra como de los animales, ¿verdad? Entonces esa parte tenemos que tenerla en consideración. Volver a cultivar estos cultivos, unos cultivos que casi no necesitan de mucha atención, por ejemplo, el ñame, la papachina y el camote, son plantas que no hay que darles mucho cuidado y nos dan bastante producción. Otro tema que es importante considerar es el cultivar semillas de polinización abiertas. Esto en pro de rescatar variedades criollas, ¿verdad? Que han sido parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra actividad productiva. Entonces, lo que se busca es rescatar esas semillas que tienen la facilidad que los insectos y principalmente las abejas puedan polinizarlas y nosotros tenerlas a exposición siempre y poderlas cultivar en nuestros terrenos. Al tener este tipo de plantas, beneficiamos la presencia de las abejas, que es otra actividad que nosotros deberíamos también implementar en nuestros proyectos, ¿verdad? Entre más polinizadores tengamos, mayores producciones vamos a tener. Entonces, es importante tomar en cuenta las abejas dentro de nuestro proyecto productivo. ¿Cuáles son ese tipo de semillas de polinización abierta y que no tenemos que estar comprando constantemente? Y lo que podemos hacer es intercambio de semillas con otros compañeras o compañeros. Es, por ejemplo, el maíz, los frijoles, los cubaces, el ayote, el pipián, los árboles frutales. Vamos a ver qué otro cultivo ahí se me va. Pepino, sandía, melón, la mostaza, que es una mostaza criolla que atrae muchos polinizadores. Entonces, todos debemos, ¿verdad? Implementar todos estos cultivos, girasol, todos estos cultivos, implementarlos dentro de nuestra finca. Y lo interesante es que estos cultivos nosotros los podemos asociar. Entonces, es importante rescatarlos. ¿Ok? Y por último, todas estas actividades que nosotros hemos dicho anteriormente, verlas de forma integral. Entonces, el cultivo biointensivo es un método agropecuario unificado. Toda actividad que nosotros realicemos tiene alguna interacción con otra actividad. Entonces, lo que tenemos que es buscar o trabajar para que todas esas interacciones se vayan unificando. Y
buscar un espacio también dentro de nuestra finca para conservarla. Esto a través de reforestación, dejando bosques que ya están dejándolo, no talar más árboles. Combinar, hay otros sistemas, por ejemplo, los sistemas agroforestales, que es ir combinando la parte productiva, árboles frutales con árboles maderables en asocio, y que nos van a permitir poder extraer de ellos materiales que nosotros vayamos a ocupar, sea para elaborar biofermentos o para elaborar compostajes, pero que nos van, o sea, todo eso nos va a ayudar. Cuando nosotros, una de las cosas, si no hemos todavía establecido bien nuestra finca biointensiva, yo recomiendo este método de siembra en círculo. Este método nos ayuda a tener mayor productividad, mayor eficiencia de los recursos y se ve más dinamizada nuestra finca. Este método de cultivo en círculo, más conocido como método mandala, va orientado más a la parte holística de nuestro ser y nuestro entorno. Va dirigido, los cultivos o las calles tienen que ir en su posición con el sol, con la sombra. El centro del mandala tiene que ir la mayor parte de la gente aplica, tiene que haber un espacio para una fuente de agua, o bien hay gente que hace el centro una área para hacer el compostaje y poder distribuir el abono en el resto de la parcela, del resto del mandala, pero básicamente el centro tiene que llevar la fuente de agua, la que le va a suministrar el agua al resto del mandala. Es uno de los métodos más lindos, más prácticos, y que se aprovecha también mayor el espacio. Si no lo han aplicado, sería interesante que apliquen este método del mandala. Van a ver mayores rendimientos, mayores efectos en la producción. Y en la parte de asociación de cultivos, de la rotación de cultivos, es mucho más práctica en este sistema mandala. Básicamente, esto es una forma así muy por encima de algunas del método biointensivo y algunas prácticas que se realizan en el método biointensivo. Agradecerles por la paciencia de haber esperado para poder iniciar el taller. Recordarles que, bueno, si van a participar en los diferentes talleres que se van a impartir, les voy a recordar que ustedes tienen que hacer una tareita. Ya que si participan en todos los talleres de parte de la UNED y también de CRUES 4S, vamos a dar un certificado de participación que cumplieron con todos los talleres. Y para poderlos cumplir, bueno, una es que participen en la mayor cantidad de talleres, y lo otro, que realicen tareas que cada uno de los profesores que van a participar les van a ir asignando. En este proceso de talleres van a participar tres personas, mi persona y dos compañeros más. Y una de las tareas que ustedes van a realizar, que tienen que evidenciar a través de registros fotográficos y a través de los grupos de WhatsApp a los que ustedes pertenecen, ahí las compañeras nos van a corroborar que ustedes están haciendo esas tareas. Van a presentarlas, como les dije, a través de un registro fotográfico, y lo que van a hacer es van a elaborar
como mínimo, ¿verdad? Una cama o una era utilizando el método de doble excavado con las dimensiones de 1 metro de ancho por 10 de largo, y van a realizar una pila de compostaje, ¿verdad? Un cajón de compostaje. Lo van a realizar, van a aplicar los procedimientos que nosotros vimos anteriormente. Entonces, esas dos tareitas, no sé si les queda claro, ¿verdad? Cómo tienen que hacerlas. Si no, entonces ahorita me consultan para ver si Profe, les queda claro o no. Ajá. con permiso. Ajá. Me parece que hacían falta unas preguntitas, entonces tal vez si Carmencita nos ayuda con hacer las últimas consultas que estaban en el grupo. Ah, perfecto. Sí, una de las compañeras pregunta que si se puede utilizar ramas y hojas de madero negro en el compostaje. Las hojas sí se pueden utilizar, las ramas, que trate de que considerar que estén tiernas, ¿verdad? Cuando la hoja la rama de madero negro está tierna, se ve un color verduzco, y ya cuando se va endureciendo cambia de color. Entonces, y el madero negro es un poquito duro, entonces utilizamos la parte que más tierna, ¿verdad? Si lo picamos, ¿verdad? Si picamos esas ramas un poquito finas, las podemos incorporar. Si las dejamos muy enteras, va a costar que se descompongan, porque el madero negro sí es un poquito más fibroso. Y también el madero negro, digamos, las hojas de madero negro, por ejemplo, en el cultivo de tomate y chile, uno las puede regar a la par de las plantas. Tiene un efecto repelente, entonces, y también aporta nutrientes al suelo. Ok, una de las compañeras pregunta que si el poró es un árbol de color anaranjado. Bueno, de color anaranjado no es, que da flores con un color anaranjado, sí es, da un color anaranjado. El árbol de puro hay, bueno, yo particularmente conozco bien 3 especies, pero en el país, dependiendo de la zona, podemos encontrar de 5 a 6 especies. Entonces, sí hay algunas especies que las hojas son un poquito más pequeñas, por debajo de las hojas el color es muy diferente al color de la parte de encima, es un color más café, o más oscuro, perdón. Entonces sí, pero que sepa yo árboles de poró de esa tonalidad, no, las flores sí son de esa tonalidad. Ok, dice una compañera que le interesa encontrar una guía de recomendaciones para rotar cultivos, que si le puede dar una recomendación. Bueno, tengo así ahorita memoria, digamos, un documento que hable específicamente sobre rotación de cultivos, pero sí, si busca, digamos, si solamente poner la palabra rotación de cultivos, le van a tirar algunas ideas de cómo rotar. En el caso particular, nosotros, el material que estamos preparando viene algunos ejemplos de rotación de cultivos de las diferentes familias hortícolas, cómo se van a ir rotando a través del tiempo. Ok, dice, la aplicación de abono orgánico que contiene excretas de animales y ha sido tratado con microorganismos eficientes, favorecen a la incorporación del carbono al suelo por esta presencia de microorganismos. Sí, totalmente. Y no solamente la aplicación de eso, sino también, por ejemplo, estas técnicas, por ejemplo, de derramar árboles, y eso es una forma de incorporar carbono al suelo. Ok, y una compañera pregunta que si en el mandala se hace el mismo procedimiento de hacer las eras de doble excavado. Correcto, se tiene que aplicar. Es un principio básico cuando se hace el mandala.
hacer la era con doble excavado. Ok, esas son las preguntas. Ok. Bueno, espero que haya podido aclarar las dudas y agradecerles nuevamente de parte de la UNED, del programa de regionalización, el espacio que nos han permitido de compartir estos conocimientos y retroalimentarlos, porque ustedes también tienen conocimientos y es importante ese intercambio de ideas. Esto ayuda a enriquecer más los procesos y nos estaremos escuchando o viendo, en el caso mío, dentro de 15 días, para la próxima semana, el compañero Aldo Vinicio Chávez, compañero del CITET, es el que va a estar a cargo de la otra charla. Excelente. Muchísimas gracias al profe que nos acompañó hoy. Muchas gracias a todas las mujeres que se conectaron y que fueron perseverantes con el clima. Aquí ya está viniendo otra vez los rayos, pero muchísimas gracias y esperamos que se vuelvan a conectar en todas las capacitaciones.